Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas, querida audiencia, estimados oyentes, escuchantes. Hoy para nosotros, para el grupo de corresponsales de Enlace Iberoamericano, es un día especial. Es un día que nos queremos poner de pie y señalar lo que está ocurriendo en Venezuela. Por lo tanto, hoy el protagonista va a ser esa situación. La protagonista va a ser la encrucijada en la cual se encuentran nuestros hermanos venezolanos. La encrucijada de Venezuela y desde una perspectiva también desde esta otra orilla iberoamericana y sin, como su mismo nombre indica, sin dejar de ocuparnos del ámbito americano. Por lo tanto, vamos a tener a una visión portuguesa y española. En el caso de la de Lisboa y portuguesa, nuestra Nancy Ferreira Gómez, una profesora excelente doctora en Relaciones Internacionales y de la Universidad Autónoma de Lisboa, la UAL, y también directora de la FUNIBER y coordinadora de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos. FUNIBER, como saben ustedes, es la Fundación Universitaria Iberoamericana. Es una experta en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la CIN, y tiene la peculiaridad, y ha sido ya en estos días entrevistada, que su origen venezolano y su capacidad de análisis del mundo iberoamericano, pues para nosotros es un lujo que hoy comparta esa visión desde esta parte, digamos, de la Unión Europea, que es maravillosa, que es Portugal y Lisboa, y yo desde la Españita mía, ya lo saben, desde esta España, pues también incorporaré esta visión unido a nuestros hermanos fraternalmente en esta emisora de Colombia y de Ecuador y otros muchos que aparecerán. No quisiera hoy más que dar un nuevo sentido a este programa, que es que el protagonista a veces no tiene por qué ser una persona, puede ser un acontecimiento, un hecho o algo relevante, o un tema, digamos, conceptual, pero en este caso es la encrucijada venezolana desde la perspectiva iberoamericana. Y pues yo querría centrarnos en algo que me parece que es irrefutable y que por primera vez tenemos que manifestarnos, digamos, de una manera clara frente a las tiranías que ensombrecen nuestra cultura democrática, respetuosa con los derechos humanos y con las libertades individuales y con los sistemas democráticos que tienen los principios, como bien saben ustedes, de separación de poderes y otros muchos, también derecho de propiedad y la libertad. Y siempre en igualdad de trato ante la ley y, por supuesto, la ecuanimidad y la equidad. Todos estos principios deben de ser reivindicados. Y la última noticia que tengo, y luego pasamos a hablar con nuestros corresponsales, quisiera dar un corte que me parece muy interesante porque creo que por primera vez ante unas elecciones que veremos las posibilidades y analizaremos todo lo que puede sernos útil para que nuestros hermanos venezolanos sobre todo casi 7 o 8 millones, no sé, entre 6 y 8 millones que están fuera, se sientan arropados y los que están dentro, que la clave de la ayuda, del apoyo internacional, la sientan muy cercana, sobre todo nosotros que hablamos su misma lengua. Me permito, por lo tanto, comentar esta noticia y luego ya paso a hablar con nuestros corresponsales. Esto es lo último. Estados Unidos ha anunciado que reconoce al candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, como el ganador de las elecciones presidenciales, al asegurar que las pruebas irrefutables de las actas muestran que derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos, si bien la autoridad electoral no ha publicado por el momento las actas de los comicios.
Así lo ha hecho saber el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, ante los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, organismo que ha celebrado una reunión extraordinaria respecto de la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con 11 muertos y más de 1.000 manifestantes detenidos. Por su parte, el líder venezolano ha sostenido que el informe del Centro Carter, especializado en la observación de elecciones y que concluyó este miércoles que los comicios celebrados este fin de semana no pueden considerarse democráticos, ya estaba escrito desde hace un mes, mientras que ha alegado que el organismo está controlado por el gobierno estadounidense. Asimismo, Maduro ha cuestionado cuántos comunicados sacaron los gobiernos del mundo, la Unión Europea y el Centro Carter cuando el expresidente estadounidense Donald Trump denunció fraude en las elecciones de 2020 cuando Joe Biden llegó al poder. Bueno, pues esto es lo más reciente que tenemos y, por lo tanto, yo rogaría a nuestros corresponsales que, centráramos este debate, esta tertulia, esta charla en torno a un protagonista, la encrucijada venezolana, y qué podemos aportar y comunicar y denunciar a nuestros oyentes para que seamos una cultura unida, la iberoamericana, desde esta orilla y desde la otra como nunca, porque ya está bien de tiranías irresponsables y que sus líderes sepan que esta vez la van a pagar si no rectifican a tiempo y si no hay más derramamiento de sangre. Ya basta de tiranías de un signo y de otro. Debemos de apostar por la modernidad y el bienestar. Y yo voy a dar todas las batallas posibles con vuestra ayuda. Creo que tenemos a algunos corresponsales y yo quisiera, en principio, pasar la palabra, si me permitís, a Nancy Ferreira y luego pasaría a Brigitte desde Florida, creo, desde Miami. Nancy Ferreira Gómez, como de origen venezolana que eres, has nacido en Pueblito El Tigre, cerca de Puerto de la Cruz, en unas playas maravillosas de la Barcelona Bis, y desde ahí que tú has nacido puedes comentarnos algo con tu enorme capacidad de análisis político. Por favor, Nancy, si eres tan amable. Sí, Javier, muchas gracias por la invitación para estar aquí más una vez en este espacio iberoamericano. Pues yo y somos muchos los que desde adentro y desde afuera del país estamos chocados, esa es la palabra, estamos impresionados con lo que está pasando. Es algo inédito. Estamos viendo cómo la sociedad venezolana se ha manifestado no solamente a través del voto, que es muy importante, ¿no? Porque hemos visto cómo los venezolanos recuperaron la fe en el voto. Eso es muy importante, porque hace unos años pues no tenían este ánimo y la abstención fue la que comandó. Pero la esperanza volvió y todos fueron a votar. Entonces, llamo la atención para eso, recuperar la fe en el voto. Y después tenemos a la gente en la calle defendiendo su voto. Y quien estuvo allá, yo no estuve, pero tenía ojos en las calles de mucha gente conocida, gente que me fue pasando algunos vídeos, que me fue describiendo y narrando lo que veían, y me decían una cosa extraordinaria. Me decían: Nancy, estoy viendo sobre todo jóvenes entre 18 y 20 años. Estos son niños que han vivido bajo este régimen. Y esto significa ¿qué? Significa que estos niños no han estado completamente aislados, y no están completamente aislados porque tienen una buena parte de la familia afuera. Pero estos niños ven cómo se vive afuera, cómo se vive libremente en muchos otros lugares, y no perdieron la esperanza y los sueños de poder vivir en un país diferente, un país libre. Entonces,
los que están en la calle son sobre todo muchos jóvenes, y los que están en la calle son representantes de barrios populares que una vez estuvieron con Hugo Chávez. El barrio de Petare bajó, y bajó, podemos decir, después de hace unos años, en 2002, haber bajado para defender a Hugo Chávez. De esta vez bajaron para decir que ya no quieren más de este chavismo que se ha convertido efectivamente en una condena para el país en todos los sentidos, de aislamiento, de pobreza, desastre humanitario, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, desde Portugal, les digo, la solidaridad es amplia. Como decía Javier, pues a mí me ha tocado darle voz a los muchos venezolanos que viven aquí. Supe hace mucho poco que los números ya van en Venezuela, en Portugal, por unos cerca de, o más de 12.000 o hasta 20.000. Es muy difícil hacer las cuentas porque los venezolanos en Portugal andan con doble nacionalidad, pero solamente en la isla de Madeira, de donde son mis padres, hay más de 12.000 venezolanos. Y entonces les he dado un poco, he sido un poco la voz de ellos en varios, en la televisión, en la radio, hasta para algunos países de África que me han pedido mi opinión, y siento una solidaridad enorme, y una preocupación enorme por lo que está pasando, porque esto, aquí no se trata solo de una crisis política, es una crisis moral, que nos invita a todos a reflexionar hasta sobre cuál ha sido nuestro papel, porque se ha llegado a este estado, Venezuela, la región y el mundo. Javier. Sí, no, muchas gracias. Creo que tu punto de vista pues es muy preciso, pero bueno, tendremos que debatir, y para eso también contamos con nuestros corresponsales, como está don Carlos Castañeda desde Bogotá, que, bueno, Colombia ha acogido a él me corregirá, aproximadamente unos 2,5 millones, 2.800.000 venezolanos, y como hermanos que son, pues creo que tendría mucho que decir de esta crisis don Carlos Castañeda. Luego pasaré a Brigitte en Miami, luego a Roma, Ecuador, y seguiré con nuestro director en Brasil. Querido Carlos, como siempre, de tu ponderado juicio espero un análisis sobre esta situación. Hola, mi querido Javi, muy buenos días. Hoy en Colombia, 11:14 minutos, y estamos en vivo por la Radio Mercosur. Un saludo para todos, a Nancy. Contestándole a su pregunta, mi querido Javier, sí, se aproxima a los 3 millones de venezolanos que el gobierno nacional, el gobierno de Colombia, los ha acogido de una manera, digamos, como hermanos que somos. Recordemos que en la década de los 70 también pasó un hecho similar, pero es lo contrario. Los colombianos, muchos de ellos, más de 5 millones, que ya tienen la doble nacionalidad venezolana, están viviendo y también fueron acogidos como hermanos que somos. Y bueno, no hace falta decir que algunas personas que tienen alguna, digamos, xenofobia con los venezolanos, producto también, digo yo, de manera muy personal, debido a esa crisis que tenemos de los dos bandos, un bando que está a favor de Maduro en este caso y otro bando que están a favor de la oposición. Ponerlos de acuerdo es muy difícil y bueno, pero aquí la realidad es que tenemos a casi 3 millones de venezolanos, algunos ya regularizados, teniendo a sus niños en los colegios, ya los están atendiendo en el tema de la salud, ya han entrado a las universidades
totalmente gratuitas. En fin, ese es el panorama de Colombia, mi querido Javier y la invitada Nancy. Pues muchas gracias, Carlos. Yo vuelvo a reiterar a nuestros oyentes que, digamos, el protagonista es el tema y es la encrucijada venezolana y, por lo tanto, nuestros tertulianos, nuestros corresponsales, incluida Nancy, que hoy actúa, digamos, pues en ese régimen, estamos diseccionando y vamos a dar propuestas y debates sobre lo que ocurre en nuestra queridísima Venezuela, que ya lleva sufriendo mucho, igual que otros países como Cuba, de 60 años o más, vamos, quiero decir, ya sobre tiranías indecentes. Por lo tanto, ya va siendo hora de que ya no perdonamos a ninguna élite totalitaria. Bien, y para ello paso a nuestra siempre queridísima Brigitte Ripamonti, que desde Florida y Miami, pero de origen también colombiano, pues, y su marido también un gran economista, puede hacernos ese análisis que nos permitirá, ella estando tan cercana como colombiana, también, como ocurre aquí a Nancy y a mí, puede tal vez permitir que los árboles no le impidan ver el bosque, y tal vez desde afuera siempre se tiene una mejor visión estratégica. Por eso cuento con el análisis de Brigitte y su opinión. Dígame, Brigitte, por favor, ¿qué opina de esto? Buenos días, don Javier. Primero paso a saludarlo y a felicitar al grupo de Mercosur por este gran logro de audiencia. Creo que cuando siembras una semilla, siempre esperas crear un árbol muy frondoso que direccione y genere muchas cosas positivas, y creo que Mercosur está siendo un referente de comunicación, ya diría yo mundial, porque 12 millones de personas no se dice fácil, ¿no? Y a reconocer los grandes esfuerzos de Gilson y Carlos por haber logrado que esta plataforma sea una especie de centro de solidaridad, y solidaridad es lo que necesita la comunidad venezolana. Yo sí puedo dar una referencia de la experiencia de ver a una comunidad venezolana que llegó al sur de la Florida, que fue el lugar donde ellos más fueron acogidos después de esta gran oleada de inmigratoria que pasó hace más de una década y media. Yo vivo en la Florida hace 28 años, o sea que yo soy realmente una espectadora de lo que pasó con esta inmigración. Familias enteras que trajeron a sus niños muy chiquitos, muchos de ellos gente joven, gente de mediana edad que logró escapar por su capacidad económica y obviamente su capacidad intelectual. Eso debo reconocer, que los venezolanos que vinieron acá fueron venezolanos de un alto nivel cultural, personas que tenían negocios, que fueron la primera línea de, digamos, de ataque a este sistema, fue decomisar propiedades, y entre ellos cuento con grandes amigos que hoy día sus hijos son amigos de mis hijos, y sufrimos al verles a ellos un poco desorientados, ver esta incapacidad de ellos de ver un norte, de un regreso digno a su país. Grandes talentos, les puedo comentar uno en específico que me toca el corazón, y es el doctor Alejandro Osuna, un gran científico especializado en reproducción femenina, que fue co-creador de uno de los despachos de reproducción femenina más exitosos de Sudamérica, y tuvo que abandonarlo todo, y todo incluye toda su clínica de reproducción que ayudaba a las mujeres de todo el mundo, porque un día ya no pudo ni siquiera pagar un pasaje aéreo para regresar a ver a su familia, que en ese momento estaba acá en Miami viviendo. Su esposa se había venido, ella una oculista, una oftalmóloga muy reconocida también, que tuvo también su despacho en Venezuela, y los dos tuvieron que dejar, profesionales de mediana edad, tener que dejar sus carreras de medicina para venir a comenzar. Y yo le puedo contar, les toco esto porque creo que muchas personas que están escuchando, don Javier, van a sentir empatía en lo que sería un hijo o un profesional de tu casa que estudia 8, 9, 10 años. El que sabe la carrera de medicina sabe lo difícil que es.
y venir a encontrarse a ser enfermero o asistente de una oficina, porque para convalidar una carrera como la del doctor Osuna o la de la esposa Patricia, pues tomaría otros 5 o 6 años, y ellos ya con niños en mediana edad yendo al colegio. Imposible de forma económica volver a comenzar a estudiar. Aparte que son científicos de un nivel que pueden ser profesores de universidad los dos. Y el día de hoy me siento a reflexionar después de ver estas elecciones absolutamente terríficas, de cómo no se libera a estas personas que están presas de un recuerdo, de un pasado, y presas de un futuro incierto por la decisión de un grupo de personas sin corazón, que no quieren liberar a ese país tan hermoso. Viví en Venezuela, por eso puedo decir que conozco qué era Venezuela antes, hace muchísimos años. Mi esposo fue consultor del Banco Santander y vi un Venezuela próspero, que era un país tan moderno como es Miami, como es Estados Unidos. Y ver que estas personas no quieran regresar, ver que ese talento humano se perdió. Porque, ¿qué perdió? Ese talento humano jamás regresará, porque ya se casa, hogar en otro lado. Y esa generación de hijos nuevos que ellos tienen, que han nacido en este país o que han hecho casa, hogar en este país y en todos los países del mundo donde han echado raíces porque no tenían otra opción, también son talento que va a perderse Venezuela. Entonces la reflexión sería, yo como madre, a todas esas madres que están sufriendo en este momento, tener que dejar ir a sus hijos para buscar un mejor futuro, y quizá que nunca van a regresar a esa patria que ellos desean tanto ver libre, porque se acuerdan todavía que era un país próspero e increíble, donde todo el mundo tenía educación superior y donde había una gota de libertad. Entonces sí, me uno al clamor de todas esas mujeres que sueñan con su país libre algún día para poder regresar. Estoy seguro que en algún rincón del mundo hay alguien que dejó a su madre, a su padre, que nunca pudo ver porque nunca pudo regresar. También a ellos, pues, mi más sentido tristeza, y a todos los que puedan hacer algo. Quizá hablar de estos mismos casos y apelar a una conciencia humana, porque 20 años robados para todo un grupo de personas que han tenido que buscar exilio no es fácil. Y llegar a países donde muchas veces son rechazados, porque obviamente cuando llegan esas grandes oleadas de migración, como en Perú, han sido muy rechazados en Chile, en Argentina, y podría decir yo, y no es culpa del receptor, es que es imposible dar la bienvenida a 3 millones, 5 millones y 6 millones de personas que van a tomar el lugar de nacionales que no tienen, porque existe una presión en todos los países latinoamericanos donde no están listos para recibir estas oleadas de migrantes. Entonces, yo pienso, don Javier, que es hora de reflexionar y de ver a Venezuela como un referente de lo que no se debe permitir jamás. Y es el engaño al joven, a la persona que no sabe. Dice que la persona que no conoce está dispuesta a repetir esos errores. Es que todos nosotros que hemos vivido esa realidad, así sea a través de los inmigrantes que nos cuentan sus historias, seamos corresponsables de transferir una verdad a gritos, y es que estos sistemas obtusos que le quitan la libertad al ser humano de vivir, de soñar y de crear un mundo mejor en sus propios lugares de nacimiento, no deberían convencer a nuestros jóvenes tan fáciles de un voto, porque ahí está la raíz del problema. Cómo les llegan a vender sueños que sabemos todos que ninguno de estos sistemas ha funcionado en ninguna parte del mundo. Tenemos que mirar a Cuba y tenemos que mirar a todos estos países como Nicaragua, que no permiten que sus conciudadanos tengan libertad. Entonces me uno a ellas, a esas madres que tienen ese dolor en el corazón, y creo que desde esa raíz es educar, informar y ayudar. Cada vez que veamos a alguien en austeridad y en dificultad, le demos una mano amiga, porque
no sabemos lo que esa persona está dejando atrás de dolor y de tristeza. Así que esa es mi reflexión para el día de hoy. Gracias, don Javier. Gracias a ti, Brigitte, por esa emotiva, llamemos, opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ahora noto que la actualidad está señalando, por ejemplo, para que nuestros oyentes estén ya en las últimas horas actualizados, pues que hay una orden de captura y de arresto que quiere dar la Organización de Estados Americanos, capitaneada por Luis Almagro, hacia Maduro. Yo diría que habría que darla con muchos más, digamos, oligarcas de este aberrante régimen, que se disfraza de narcodemocracia, porque eso sí, los rusos se disfrazan también de demócratas. Todo esto, lo curioso es que, bueno, tienen que ser desenmascarados de una vez. Yo creo que si conseguimos al menos desenmascarar a estos que se disfrazan de demócratas. No ocurre en China son muy descarados, pero eso sí, desde el comunismo adoptan una postura de gran capitalismo de mercado para competir en el exterior, trucado también, trufado, pero al final o caen en la economía de mercado o en una falsa democracia o en una pseudo economía de mercado capitaneada por un Estado totalitario o en un pseudo democracia pues llevada por élites oligárquicas tiranas. Pero todos quieren usar estos disfraces y yo creo que las democracias debemos de ser lo suficientemente fuertes porque estamos legitimados, como bien diría Churchill, porque somos el peor de todos los regímenes políticos exceptuando a los demás, pues eso creo que debemos de, con los derechos que nos asisten, la clave estaría en nuestro apoyo internacional, repito. Y por último señala que esta crisis advierten expertos que puede haber hasta 3 millones de venezolanos que tras esta reelección falsa de Maduro pueden salir de allí, con lo cual se sufrirían más millones de personas ese exilio, ese hacer votación con los pies saliendo del país. 3 millones de venezolanos que pueden salir de allí. Por lo tanto, hacer más fuerza y más hincapié para que eso no ocurra. Paso la palabra, si os parece bien, a otro corresponsal, como es a nuestra gran poetisa y escritora de la Perla del Pacífico de Ecuador, guayaquilera y gestora social y gran embajadora de la paz, en fin, y embajadora universal de la cultura por la UNESCO, una gran persona desde Ecuador, que seguro que con su sensibilidad puede ayudarnos también a digamos, dar con claves que auguren un porvenir mejor a los venezolanos. Dígame, doña Ronna Moreira. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a los corresponsales, a nuestra invitada Nancy Ferreira. Bueno, en Ecuador, como en muchos países latinoamericanos, hemos tenido esa migración masiva de nuestros hermanos venezolanos y sí, hay que decirlo, buenos, malos, han tenido muchos problemas. Lógicamente, después de tenerlo todo y salir, dejar familias, es terrible y eso es lo que queremos como ecuatorianos, como latinoamericanos, como el mundo en sí, que está paralizado por este descarado triunfo de un dictador, de una persona que se inmortaliza en el gobierno y que tenemos todavía muchos y que hay que trabajar como pueblo, como libertadores, para salir adelante, ¿no? Para que esta población tan dolida, aquí en Ecuador, como en Perú, como en Chile, como en Brasil, en algunas partes, lógicamente hubo caos por su forma de ser, por sus peticiones en estos países que quisieron ayudarlo, pero siempre tuvieron esa forma agresiva en algunos grupos de solicitar y exigir cosas que deberían de haberlo hecho en su país. Ahora lo están logrando. Ahora son ellos los que deben de salir adelante y con el apoyo mundial, con el apoyo de organizaciones que necesitan
necesitan sacar a ese país adelante. Yo hice una pequeña frase como defensora de los derechos humanos y la equidad, con sede en Turquía, una frase muy bonita que está circulando en apoyo a nuestros hermanos venezolanos. La patria debe regresar a su pueblo, los pueblos a su patria. La democracia debe prevalecer porque es ahí donde el pueblo tiene voz. Así que Dios los bendiga, que puedan salir adelante, que seguimos apoyándolo desde todas las partes, desde todos los rincones del mundo, y bueno, para arriba, y la libertad es importante. Muchas gracias. Pues una poeta ha hablado y ha dicho que la patria debe regresar en Venezuela a su pueblo. ¿Qué más se puede decir tan bonito como eso? Pues yo sigo pensando que nuestro director va ahora a tomar la palabra desde, Brasil o Paraguay, depende de dónde se encuentre, pero también es cierto que la victoria impugnada de Maduro, pues por ejemplo, no va a resolver estos problemas de la falta de reconocimiento internacional y de las sanciones que deberían de, ser mucho más contundentes con todos estos países que, por cierto, son muy amigos de Venezuela, China, democracia contrastada, Rusia, Irán, y culturalmente muy cercano Irán a Venezuela, y China ni les cuento, y Rusia, toda la vida, hermanada con Venezuela de toda la vida. Y por último, y este análisis antes de que se me olvide, parece que Maduro puede gobernar con el 51% con 5.800.000 votos. Bien, 5.800.000 votos son menos probablemente de los venezolanos que están fuera de su patria. Por tanto, la patria no solo debe regresar a su pueblo en Venezuela, sino al pueblo venezolano en el exilio. Pero ya. O sea, ¿qué régimen como el cubano puede justificarse teniendo más gente en el exilio que los votan? Esa es una legitimidad de locos. Por lo tanto, no perdonemos a estos tiranos. Y si hay que pactar para que haya una transición, que den todas las garantías de una transición muy ordenada y muy democrática. No quisiera yo más que ceder la palabra a nuestro director, que seguro que tiene un juicio más equilibrado, porque sin duda desde Brasil está actuando de una manera elegante y sabia su líder Lula, presidente brasileño, que incluso ante algo que era muy contrario a sus principios ideológicos como Milei, ha cedido las instalaciones y todo el cuerpo diplomático de Brasil para que Argentina pueda tener unas relativas normalizaciones diplomáticas con Venezuela y con los argentinos que estén allí. Un gran ejemplo de Lula de solidaridad con otros que, pensando diferente, tienen en común los valores democráticos. Pues nuestro director tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, mi querido hermano Javier, y toda la audiencia, a los participantes en el día de hoy de ese programa magnífico, ¿no?, que es Enlace Iberoamericano. Y bueno, mi querido hermano, acá nem tanto estamos equilibrados como usted piensa, no, estamos más locos que una cabrita. Entonces, con tanto problema, de un lado y del otro, uno no sabe dónde pisar, que hay una mina, ¿no? Corrigiendo un poco la información, al menos 13 civiles se han muerto en protestas en contra de la reelección de Nicolás Maduro. Entonces, rectificando que era como 10, no, son 13 civiles en los estados Central, Caracas, Zulia, Yacurí, ¿no?, también en Aragua, en el estado de Carabobo. Y esos civiles, ¿no?, fueron muertos exactamente por tropas del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?, y principalmente varios organismos de defensa, fue lo que hicieron esa atrocidad ahí en esas elecciones. Es importante mencionar que uno ve tanta gente acompañando a Nicolás Maduro, pero es por causa del bonus que se da a los venezolanos que tienen que participar de los comicios para poder tener acceso a esos bonos, o entonces ellos no pueden acceder a la tarjeta que se da para que ellos estén presentes ahí. Entonces es importante nosotros frisar bien eso,
hay personas que anotan la cédula de todos los que están presentes y esas cédulas son pasadas para un otro sistema donde confere y esos que participaron de las caminatas, de las paseatas de Nicolás Maduro, recibe sus bonos. Ahora el intuito es saber cuánto vale un hombre, ¿no? Para vender su patria. Y acá yo voy a pasar los números para ustedes, ¿no? Si usted es un integrante del hogar, cuesta exactamente, usted gana 87 bolívares, ¿no? Que es equivalente a $2.47. Si usted tiene 2 integrantes en su casa, ya mejora un poco más, mis queridos hermanos. Son 108 bolívares, que es referente a $3 en el cambio de la moneda local. Llegando al valor máximo, que sería para 6 integrantes, ese sí, un felizardo, ¿no? Que va a recibir 324 bolívares. Algo como $9.01. Ahí está el precio de la venta de nuestros queridos hermanos venezolanos. Tomate vergüenza en la cara, mis queridos hermanos, y no se venda por una misgalla que es eso, ¿no? Tal vez sea una cantidad muy grande, pero es una vergüenza que un ser humano se venda por tan poco, solamente por causa de centavos del país y dejar ese problema que está. Así que te paso la voz, mi querido hermano. Adelante. Pues muchas gracias, y creo que debemos, incluso tiene sentido del humor y mucho pragmatismo, nuestro director Gilson Carmini Danto. Y también, si hay alguien que quiere intervenir, pida la palabra. Yo quisiera decirle a Nancy que, viendo lo visto y digamos, estos nuevos choques entre manifestantes y policía que nos confirmó nuestro director que ya ha habido 13 civiles, ella desde su ámbito académico, que cree qué medidas deberían tomarse o qué en el ámbito internacional para que esto no ya parara esa violencia, y propondría yo desde aquí algo singular y que ella lo analizara, que es, viendo lo que el Consejo, la autoridad electoral, que sin ni siquiera acabar el conteo ya nombró a Maduro como presidente, que también estos deberían de estar, digamos, bajo orden de búsqueda y captura, un comité electoral que sin acabar el conteo, ni que la oposición reconozca al líder que puede ser el nuevo presidente, que ya lo nombre y sin acuerdos ni nada, en fin, una vergüenza en toda regla política y abusiva, y por lo tanto le digo a Nancy que, bueno, a mí se me ocurre que haga un análisis de esta, repito, violencia por un lado, de esta infamia del comité electoral, y lo último, ya le digo, ¿no cree que se podría dar una reelección donde sí hubiera un juego limpio cuanto antes y que esa fuera mi propuesta, nuestra propuesta, la propuesta del Enlace Iberoamericano, ya que me permite nuestro director ser el coordinador de este podcast radio en directo? Mi propuesta es, además de que con esa violencia, analizando esa violencia infamista y un régimen electoral corrupto, ¿no cree que deberíamos de organizar unas nuevas elecciones, que ocurre muchas veces en Europa cuando los grupos políticos no consiguen llegar a un acuerdo? Hay nuevas elecciones con un plazo determinante, y desde aquí dijimos, nuevas elecciones con un plazo claro, determinante y con todos los condicionamientos, porque solo ha habido un grupo importante que han permitido, que es el grupo de Carter, que ha dicho que esto era manifiestamente ilegal, estas elecciones, y si no, tomar todas las medidas contra esta élite oligárquica. Por lo tanto, una propuesta creativa es, señoras y señores, y por eso pido el análisis de vosotros, desde este enlace, unas nuevas elecciones sin amaños, sin trampas, sin ilegalidades. ¿Qué le parece ese análisis que le pido, querida Nancy? Como tertulianos, ya empieza la tertulia, ¿me entiende? Y yo digo esta cosa, a ver qué les parece.
Sí, Javier, muchas gracias. Esa propuesta es una propuesta que sería realmente buena. Sí, el multilateralismo, y cuando hablo del multilateralismo estoy hablando de las organizaciones internacionales que existen, funcionasen. El problema es que no funcionan y que el multilateralismo está en crisis. Y déjeme darles algunos ejemplos. Ayer, y todos deben haber acompañado, se reunió el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Fue una reunión extraordinaria. ¿Y qué se quería votar? Por mayoría. Se quería votar precisamente esa propuesta, Javier, de llamar a Maduro y obligarlo creo que es de más, pero persuadirlo, intentar convencerlo de que de partir para el diálogo, de si necesario realizar nuevas elecciones contando con la presencia de observadores, etcétera. ¿Qué pasó? Pues no se consiguió la mayoría. Se necesitaban los votos afirmativos de 18 o más, claro, de los miembros, y resulta que países como Brasil y como Colombia se abstuvieron. Entonces, la resolución no fue para adelante. Después tenemos a UNASUR, de que forma parte, o a la cual forma parte Venezuela, que tiene una cláusula democrática muy interesante, que inclusive la propia comunidad iberoamericana de cierta forma copió, pero no copió en los métodos a seguir en el caso de que se pudiera constatar un golpe de Estado, una situación que pusiera en causa el orden democrático. Pero UNASUR ya no está funcionando, salieron miembros, y por lo tanto UNASUR está paralizada. Mercosur, Venezuela está fuera ya desde hace unos años, por lo tanto tampoco sería la organización capaz de hacer alguna cosa, ni tiene la vocación para eso. Entonces tenemos ese problema. ¿Cuál es o quién desde afuera puede obligar a Nicolás Maduro y a su gobierno para que repita las elecciones, o para que haga algo tan sencillo como probar? Quien canta bingo muestra su cartón para probar que... Diga. Me permites, Nancy, que creo que estamos en tertulia, es por nuestros oyentes que se habitúan a este nuevo régimen, que creo que viene bien, que es como una conversación con ellos, de testigos con la audiencia. Es simplemente esto, ¿vale? ¿Por qué debemos de sospechar de todos los líderes que huyan del multilateralismo y de la integración? Precisamente porque es el único freno que tendrían a estas estúpidas tiranías o aberrantes narcogobiernos o lo que fuere. Quiero decir, cuando una persona o un líder quiere apartarse, y digo también de derechas, y populistas de derechas y de izquierdas, de el multilateralismo, es porque no quiere tener frente en su, digamos, soberanía que llaman ellos, que en realidad es en su tiranía. Y esto debe de saberlo la gente, porque el único freno que tienen estas arbitrariedades tiránicas de los regímenes es porque no quieren entrar en en estos pactos con otros países que le impedirían hacer, algo que además, curiosamente, perdóneme, pues si hay alguna zona que ha tenido dictaduras de un signo, de otros revolucionarios y tal, ha sido Latinoamérica. Y resulta que no tienen mecanismos, después de ser un territorio batido por la tiranía y el totalitarismo y la estupidez, repito, militar o revolucionaria, resulta que no tienen cláusulas de reserva. Eso es lo primero que se me ocurre. Yo pregunto, ¿no es acaso sospechoso a nuestros contertulios que estos regímenes, incluyo a Bolsonaro o a Trump, que se alejan del multilateralismo, lo que intentan es ser unos tiranuelos? Pregunto. Y si alguien quiere entrar en el debate, yo quiero hacer de esto una tertulia, una conversación. Por eso el invitado es el tema, no una persona. El tema claro es, que sí, ¿está Venezuela en una encrucijada, sí o no? Y si está, ¿quién puede
porque la clave, lo han dicho buenos analistas como nuestra Nancy, la clave, los de adentro no pueden hacer nada como Cuba, la clave está en el apoyo internacional, en las medidas internacionales, y yo creo que ya va siendo hora, por Dios, que nuestra Latinoamérica y nuestra Iberoamérica, nuestros hermanos sepan que y lo han hecho con militares, el que intenta derrocar o camuflar o enmascarar la democracia lo va a pagar, toda esa oligarquía lo va a pagar. Y si no, que reconduzcan su postura, que a lo mejor todavía están a tiempo. Esta es la idea. Pregunto, ¿está Venezuela ante una encrucijada, querido Gilson? Mira, mi querido hermano, yo creo que no. Venezuela no está encrucijada porque Venezuela hoy tiene dos socios comerciales muy grandes, que es Rusia y China, donde inyectan dinero, donde hoy en día no hay productos norteamericanos en Venezuela. Nos estaba mostrando otro día nuestro querido Arturo, que en los supermercados son productos chinos, son productos de origen rusa, más del 90% de los productos son de ese tipo de países. Entonces, yo no creo que Venezuela pase por una encrucijada en ese momento. Sí que va a ser siempre más complicado para Nicolás Maduro, pero él viene ya sofrendo esos bloqueos internacionales ya algunos tiempos, y dentro de todo eso siempre encuentra salidas para poder, digamos, hacer el país tener una cara internacionalmente que está todo bien, pero la verdad no está todo bien. Entonces, lo que nosotros siempre alertamos es exactamente por esos regímenes que se disfrazan de derecha también, no es solamente los de izquierda, porque tú ves, el presidente de Chile es de la izquierda y está en contra de todo eso, está en contra de todo, hasta mismo de Brasil por apoyar y todo más. Entonces, nosotros hoy no tenemos esa derecha y izquierda valorada. Gilson, me parece que tienes toda la razón y suscribo todo lo que dices, que es poco probable que las críticas digamos, de la comunidad internacional molesten a Maduro, porque su anterior victoria electoral, la anterior que tuvo en el 2018, fue también calificada de fraudulenta por gran parte de los países democráticos de Occidente. Eso sí, como tú bien señalas, Rusia, China, Cuba, Irán, sus aliados claves, pues le apoyarán en esta otra desventura. Ahora yo digo, bien, dándote la razón a esta pregunta a nuestros contertulios, ¿acaso lo único que podría temer es a su propio pueblo? Y sobre todo, si tendría estómago para que esos 7 millones más o menos, de exiliados venezolanos, que no deja de ser el pueblo venezolano, y que en una de las naciones que fuera de las naciones más ricas de Latinoamérica, pudiendo seguir el camino de Cuba, ¿no estaría bien que las organizaciones internacionales apoyaran al pueblo venezolano en el exilio, que son 7 millones, y eso sí tendría que temerlo el propio pueblo de adentro y en el exilio, que es a lo que deberíamos apoyar? Pregunto esa otra alternativa para que esto no se enquiste como Cuba y que, bueno, se acaben celebrando unas elecciones abiertas en un futuro. Pregunto esto a nuestros contertulios, digo que me parece nuestro director ha dado con una clave. Yo pregunto entonces esta otra alternativa, porque si no, no sé qué nos va a quedar. ¿Qué os parece como alternativas? Bueno, si yo veo que sería excelente eso de ahí, pero es aquello que nosotros con Benedetto hemos estado hablando. Benedetto ha traído números de una encuesta internacional muy importante sobre Venezuela y que Maduro jugó con los números. Tú ves que hay no sé cuántos millones están, 200 y pocos mil están en Colombia, y solamente como 7,000 votan. Y esos 7,000 seguro que fueron elegidos a dedo por el Consejo Nacional Electoral. No es que fueron gente de María Corina, que está ya registrada y todo más. Entonces, cuando nosotros hablamos de fraude, nosotros tenemos que hablar qué tipo de fraude que fue realizada. Foi a fraude principal de não dar voz
al venezolano que ha estado afuera. Esa gente fue impedido de votar, esa gente fue impedida de llegar sus opiniones, y principalmente, como tú mismo has dicho, si hoy en día, si una parte de Venezuela, que es del chavismo, votase todo, y la otra parte, que es la parte de la oposición, no consiguió votar, no sé en el conteo de esas actas la diferencia que tendrá, pero me imagino que no son como la oposición dice, que es una diferencia aplastante. No es aplastante porque no pusieron votar. Bien, estoy de acuerdo con todo lo que dices y sigo retando al debate, pero digo, vale, han dicho a la oposición desde afuera, los listos, los que somos algo listos, que vaya por Dios, que participen en las elecciones, que la oposición debe de montar frente a estos años de descontrol de Maduro, que debe de unirse en torno a un único candidato. Pues cuando era Corina la inhabilitan, y ahora que es Edmundo González resulta que lleva una campaña muy eficaz en redes sociales, intenta entrar testigos o interventores o apoderados en los colegios electorales, y al final resulta que con una burdeza de fraude total, al día de hoy, que yo sepa, no lo ha presentado, porque es muy difícil hacer fraude si, como bien saben nuestros oyentes, y eso debe de ser dicho, las papeletas electorales que consiguieron los partidarios en este caso, de Edmundo González, de la oposición, en cada colegio electoral están ahí escritas de papel. ¿Dónde está? Porque, bueno, vale, ¿dónde están las actas electorales del gobierno que puedan contrastarse con las actas electorales de casi todos los colegios que me imagino que tendrán los partidos de la oposición? Eso es casi irrefutable. Entonces, la comunidad internacional tiene que exigirle esas actas, porque, como bien saben nuestros lectores, cuando hay un voto automático, usted dice que vota un candidato A, le da una papeleta impresa que pone claramente que ha votado al candidato A, y ese elector se lo señala a la mesa, y la mesa de un partido y de otro, si tenían suficientes interventores, apoderados o testigos, y escriben el papelito el candidato A, y al final hace un recuento entre todos los que están de testigos, y que además la presidenta y los secretarios de la mesa están nombrados por los jueces, y es muy difícil refutar la veracidad de esas actas, porque en cualquier sitio, en cualquier colegio electoral se podrían contrastar. No sé si me expliqué bien. ¿Dónde están esas actas electorales que dice Maduro que las va a presentar, y que ese delincuente que ha dado como ganador a Maduro antes de contrastar todo esto del colegio electoral, del consejo electoral? Pregunto, ¿no os parece que es clave esa contrastación de las actas electorales? Y pregunto a Nancy, ¿efectivamente la oposición tenía suficientes testigos, interventores o apoderados para cubrir todas las mesas? Hago esas preguntas o que comentéis lo que veáis. ¿Hay alguien que quiera comentar, por favor? Nancy. Yo puedo comentar, sí. Bueno, lo que me han dicho, y tengo un amigo que estuvo como testigo en una mesa, precisamente en Chacao, y que me dijo que eran se habían movilizado más de 1 millón de personas, incluyendo gente que, como no pudieron votar en los Estados Unidos, como sabemos, porque Estados Unidos y Venezuela tienen las relaciones diplomáticas cortadas, pues los venezolanos que están en Estados Unidos no pudieron votar. Y entonces muchos constituyeron lo que se llaman los comanditos, y fueron hasta Venezuela, y de una forma muy discreta participaron también guardias y personal militar que fue destacado para cuidar las mesas. Entonces fue la comunidad venezolana o la sociedad venezolana la que cuidó también sus votos, y por eso también les digo que todos ellos saben exactamente lo que pasó. Parece ser que hay problemas de cobertura, Nancy. ¿Estás ahí? No, ¿Hay problemas? sí, sé que estás de vacaciones, porque aquí sí, estoy. en Europa Es que estaban llamando, y bueno, les estaba diciendo, sí, les estaba diciendo que
todos los que participaron en el proceso electoral, los testigos, el personal militar, los de la mesa, los suplentes, en fin, todos saben exactamente lo que pasó. Y por lo tanto, vimos como de una forma extraordinaria toda la sociedad venezolana trabajó para que el proceso decorriera de la mejor forma, sobre todo de forma tranquila, de forma ordenada, como pasó, de hecho, hasta que lo curioso aquí, Javier, es que el gobierno desde hace mucho tiempo que habla del sistema electoral, el sistema electrónico mixto, mixto porque también hay una parte con las papeletas, ¿no? El sistema electoral es infalible, es el mejor del mundo, es un sistema tecnológicamente muy avanzado y todos están de acuerdo en relación a eso, es un sistema realmente avanzado. Entonces, lo extraño es que un sistema tecnológicamente avanzado pues haya sufrido un ataque por un hacker que bueno, creo que nadie se lo cree, y si hubiera pasado hay siempre la prueba del papel, ¿no? De las papeletas. Por eso es que es un sistema que efectivamente es muy difícil que sea violado, solamente si se desconoce, ¿no? O si en fin. Por lo tanto, y eso es lo insólito en todo esto, es que al mismo tiempo que se habla de un sistema de votación infalible, tecnológicamente avanzado, pues se demora tanto tiempo de parte del gobierno a publicar las actas que todos piden. Perdóname, solo una salvedad para nuestros oyentes, disculpa, vamos, es que incluso es más avanzado que los europeos o americanos porque incluso tiene lo que llaman la huella digital, que el propio ordenador reconoce los dígitos, ¿no es así? Quiero decirte que es más avanzado y tienes, por un lado, digamos, la prueba del papel, llamémoslo así, que Exacto. asimilaría tienes la prueba del papel para que nuestros oyentes digan, bueno, es que alguien entró por los ordenadores. No, el votante se va incluso con el voto que ha hecho confirmado y los de la mesa tienen el voto escrito. O sea, que hay la misma, digamos, situación de papel que en los países, fundamentalmente, yo digo, de España, pero encima con este sistema electrónico que permite más agilidad en el reconteo, etcétera, y además que tiene la huella digital. ¿Es así o estoy yo equivocado? No, está muy bien, muy bien. Javier, yo solamente quería decirle, yo quiero decir unas últimas palabras porque me voy a tener que ausentar de este espacio con mucha pena, pero decirle sobre esta pregunta que Javier dejaste en el aire, que nos está atormentando a todos, cómo es que esto puede cambiar desde adentro, desde afuera. Yo pienso que desde afuera va a ser muy difícil, pero eso no debe desanimar nuestra solidaridad, debemos continuar, estos programas como el de ustedes, este programa, este espacio debe denunciar, debemos reconocer como Perú hizo, como Estados Unidos de América también lo hicieron, reconocer como vencedor a el embajador Edmundo González Urrutia. Desde dentro es que se puede hacer verdaderamente el cambio, pero la población no puede, no tiene armas, la población se está manifestando. Entonces, ¿cuál es el elemento clave? Continúa a ser, el ejército son las fuerzas armadas, continúan a ser el factor clave, las fuerzas armadas que están divididas. Tenemos informaciones relativamente a esto, ellas están divididas. Ahora, no sé si será suficiente. No sé si la fractura o la división que existe en las Fuerzas Armadas será suficiente, porque tengo entendido que han llegado militares provenientes de Cuba y también de Rusia, y que en la calle están militares también de Cuba y de Rusia imponiendo el orden. Ya hasta me han dicho que están integrantes del grupo Wagner. No sé si esto es verdad, pero tampoco me sorprendería. Y por lo tanto,
¿Qué les puedo decir? Mi Me querida, gustaría, mi querida Nancy, mira mi querida Nancy, diga. hoy en la noche nosotros tenemos el enlace sudamericano a partir de las 0 horas ahí de Europa, ¿no? Ustedes nos pueden acompañar y hoy va a estar con nosotros Ángela María Buitrago, que es una de las ministras de Justicia de Colombia, ¿no? Y también va a estar con nosotros Laurence Castro Vivas, que es el asesor directo de Juan Guaidó, que es diputado y está ahí en la Asamblea Nacional luchando también, y principalmente con la señora María Luisa Storani, que fue del Observatorio de la Democracia del Mercosur y viene luchando contra los régimen de Nicolás Maduro todo este tiempo. Entonces, un programa imperdible para ustedes que también está escuchando hoy a partir de las 19 horas de Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, los esperamos a todos. Y siempre a las órdenes suyas, mi querida Nancy. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Espero que la reflexión continúe y vamos a reunirnos todos en mente, en espíritu y en corazón para que esta solidaridad sea cada vez mayor. Una solidaridad con el pueblo de Venezuela. Un abrazo a todos. Ahora desde México también tenemos esa solidaridad, porque López Obrador andaba tonteando un poco con estos regímenes, me parece, y creo que desde México está nuestro Roberto Ceballos viajando, pero aún así se suma a esta tertulia. Don Roberto Ceballos, ¿puede usted hablar o está cómo puede hacer? ¿Puede por lo menos dar su opinión desde esa magnífica capital, la ciudad que más españoles tiene dentro casi, son 20 y pico millones metropolitanas, hablando español, digo, y no sé cuántos asturianos también. Dígame desde Ciudad de México, ¿qué puede comentarnos de esa megalópolis latina? Con el gusto de saludar a todos los auditorios y a las invitadas de honor. Es un privilegio escucharlos. Buen día para todos. Lamentablemente, y con mucha humildad, me pronuncio con la vergüenza que nuestro presidente de la República, el licenciado López Obrador, que se ha mantenido frío, ni siquiera quiso participar en la reunión de la OTAN, de la OEA. Es increíble que la apatía no mueva los corazones de tanta gente desesperada y tantos hermanos. El sueño bolivariano está violado, está pisoteado. Desde mi muy personal punto de vista y de muchísimos mexicanos, de muchísimos, más del 90% creo yo, estamos con el pueblo de Venezuela. Un abrazo para todos y seguimos atentos a sus comentarios. Pues gracias, Roberto, me parece que así debe ser, por encima de las ideologías y de los sectarismos. Por favor, defendamos el juego democrático limpio, porque sin eso no va a haber nada más que tiranuelos, Y también las izquierdas tienen su penitencia en su propio pecado de amistarse con estos regímenes aberrantes de Cuba y Venezuela. Por favor, ¿qué ideología razonable es esa? No entiendo gran cosa en este sentido al presidente López Obrador. Yo querría decir que tiene la palabra don Carlos Castañeda, que sí, Petro, desde Colombia, pues está dando, creo que algunos ejemplos de cierta sensatez, siendo de una ideología, digamos, socialdemócrata o de izquierdas. Dígame, don Carlos. Sí, Javi, señalan a Colombia que también no participó dentro de la votación, o su voto fue de abstención, como lo dijo nuestra invitada. Yo quiero hacer una reflexión sobre sobre la postura diplomática y la estrategia de Colombia, digamos, frente a la crisis en Venezuela y su relación con la Organización de Estados Americanos. Aquí tienes una reflexión sobre los puntos más destacados. Por ejemplo, voy a destacar sobre la neutralidad y la diplomacia. La decisión de Colombia de abstenerse en la votación de la OEA sobre Venezuela indica una preferencia por mantener una postura neutral.
Esto puede interpretarse como un esfuerzo para evitar antagonizar al gobierno de Nicolás Maduro, manteniendo abiertas las puertas para el diálogo y la cooperación. Recordemos que ya hay diferentes guerras allá en Rusia, allá en el lado de Afganistán, de Israel, y ahora nos quieren llevar a una guerra a nuestro continente. Este enfoque puede ser, digamos, beneficioso para fomentar soluciones pacíficas y diplomáticas, que esa es la postura de Colombia. Es importante destacar que Venezuela ya no es miembro de la OEA desde el 2019. Esto es un tiro en el pie, estar convocando reuniones de diferentes países, porque no van a llegar a nada, porque es un país que está fuera de la OEA. Esta situación complica las intervenciones del organismo en asuntos internos venezolanos. La salida de Venezuela de la OEA se debió a una serie precisamente de desacuerdos y tensiones, lo que subraya la dificultad de influir en su política interna desde este foro multilateral. La resolución de la OEA discutida allá buscaba instar al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a divulgar los resultados de las elecciones cuya legitimidad ha sido cuestionada. Ya Colombia, a través de su canciller, ha dicho de que no reconoce al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, siempre y cuando no se despejen todas esas dudas, mi querido Javier. Bueno, me parece muy bien, pero vale. Yo, por seguir en la tertulia, sigo pensando que alguien debe exigirle de todos estos señores que hablan de neutralidad que enseñe las actas y las papeletas de voto, y enseñe las actas, digamos, electorales, para contrastarlas con las que sí debería de enseñar la oposición cuanto antes, y debería de dar a conocer el resultado efectivo de la democracia. Por otro lado, esa neutralidad frente a estas tiranías, esté o no en organismos internacionales, digo sobre todo López Obrador, pues no acabo de entenderla, sobre todo que yo me acuerdo que para no sé qué celebración llevó a Díaz-Canel el señor López Obrador a Ciudad de México, y esas, digamos, amistades peligrosas. No acabo de entender que esa izquierda socialdemócrata, por supuesto democrática, como la de Boric, que Boric en Chile sí ha tenido una dignísima postura. Tampoco acabo de entender, y que no se explique, el papel de Zapatero, un expresidente del gobierno español, que seguro que está intentando pues hacer lo mejor que sabe, pero yo creo que llega un momento, un parteaguas que diríais vosotros, donde hay que decantarse con toda dureza y decir, es el último aviso. ¿Que la comunidad internacional no puede hacer nada? Sí, nada más que salga en el país. Cualquier líder vinculado a ese sitio, a ese régimen, debe ser tratado como un delincuente, porque está cometiendo crímenes de lesa majestad, crímenes contra los derechos humanos y todo tipo de crímenes. Y es lo único que podemos hacer en Occidente para evitar tropiezos de esta magnitud, que el país, repito, más rico sin duda en materias primas de Latinoamérica, si me equivoco que me digan otros que no, y tampoco tan superpoblado como Venezuela, sea una ruina con 7 millones de exiliados. No puede ser eso, es una vergüenza para nuestra cultura. Y por lo tanto, alguien tiene que decir, para eso está Gilson, y por eso dice Brigitte que subimos en audiencia, porque somos, infatigables, sobre todo nuestro Gilson, de sentido común y de humor también, y por eso tenemos nuestro enlace sudamericano, que tiene a una persona del Ministerio de Justicia colombiana que sin duda va a estar mucho más informada que yo, y va a decir que teniendo 2.800.000 colombianos, por ejemplo, ¿por qué las instancias internacionales no establecen una votación ad hoc para países así, que la gente que está afuera pueda votar en consulados similares, y que haya un conteo por organismos internacionales de esos 7 millones de venezolanos que están afuera, independientemente de que el régimen los boicotee o no? Pregunto, otra propuesta. ¿Qué pasa? Que no hay un derecho, debe haber un derecho humano reconocido para admitir ese derecho al voto del exilio, porque las propias leyes reconocen que tienen derecho a votar los ciudadanos que estén afuera. Entonces, ¿por qué no cubrimos ese derecho desde fuera, y sea o no válido en ese país dictatorial interior, que pueda permitir el lujo de enseñar las vergüenzas a esos líderes tiránicos? Pregunto, ¿no puede ser otra propuesta? Pero claro, aquí lo único que hacemos es decir, bueno, es que no se puede hacer nada. Bueno, bien, así
Sí he visto que las dictaduras de derechas militares ya no existen en Latinoamérica. Que yo sepa, no hay ningún militar gobernando en ningún país de Latinoamérica. Vamos, quiero decir que no sea electo democráticamente. Puede haber militares que se presenten en las elecciones y si las ganan en buena lid. Pero pregunto, ¿qué pasa? ¿Que la izquierda no se pone las pilas? ¿Qué pasa? ¿Que seguimos pasando y acariciando a estos regímenes como Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia está entrando en ello y Venezuela? Digo yo, pregunto a la tertulia. Pregunto. Claro, me voy a atrever a tomar la palabra. Siempre tu pasión se desborda y es un placer escuchar tanta pasión, es mucha pasión, pero también vamos a tratar de ser equilibrados. Carlos Castañeda, mi amigo, no lo pudo haber dicho de otra manera. Hay unas cuestiones que en derecho en México la legislación llama cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Y realmente el fondo del asunto es la violación de todos los derechos fundamentales. Y la cuestión real es que pues estas nuevas ideologías y esto que no es más que perpetuarse en el poder como un dictador. Sí, el hecho de decir vivo en este edificio y hoy ya no me llamo, ya no pertenezco a la OEA, eso me exime de la responsabilidad. No, eso no es así. Él pertenece al edificio de todos los países que desde la Patagonia hasta el norte de Canadá estamos todos organizados y tiene que seguir las normas de urbanidad, de decencia, de derechos humanos. Entonces, ambos tienen razón. En el fondo, mi amigo, desde la madre patria, tienes razón allá en España. Y Carlos también la tiene. Entonces, el punto de equilibrio es que ambos tienen la razón en parte y la solución es de todos. Pues efectivamente, tú también tienes razón, pero claro, para que haya una tesis tiene que haber una tesis. Para que haya gente que es indigna de estar en el gobierno, tiene que haber indignados. Y yo me indigno, y cuando te indignas tienes que poner pasión en la indignidad, porque si no el mundo no se movería. Efectivamente, no quiero hoy adoptar un punto de vista, digamos, de presentador, ni siquiera de comunicador. Quiero sentir con nuestros oyentes, sobre todo venezolanos, que siento la misma indignación y la manifiesto excitándome. Creo que eso es muy humano. Y como humano que soy, os pido disculpas porque ahora mismo no estoy cumpliendo con mi papel de presentador, porque ahora mismo estoy siendo un tertuliano más, que lo he dicho y lo repito 1000 veces, que en este debate, Carlos Castañeda tiene todo el derecho a opinar también como lo hace y sabe que lo quiero con toda el alma. Y yo digo que estamos siendo melífluos, débiles, etcétera, excusándonos en soberanías y tal, cuando se está en el corazón del país más rico de Venezuela, que es Venezuela, de Latinoamérica, no solo llevando a la miseria y a la pobreza muchísimos millones de personas, sino que hay casi 3 millones de personas en Colombia que no tendrían que haber salido si este régimen fuera democrático y normal. Disculpen mi indignidad y mi indignación ante la indignidad, quiero decir. Y por tanto, vuelvo a retomar ahora por ese agradecimiento a Roberto, vuelvo a retomar mi papel de presentador y ya no soy más tertuliano porque me he sobrepasado tal vez. Rogaría una última turno de palabras ya como presentador. Os ruego que en este último minuto pongáis lo que veáis pertinente y yo ya abandono la tertulia y soy un presentador. Por lo tanto, quien pida la palabra te la tendrá. No, dígame. Aquí estoy, Javi. Tiene la palabra Carlos Castañeda. Gracias, Javi. ¿Usted se imagina, Javi, así como está pidiendo María Corina Machado la intervención, los bloqueos? ¿Usted se imagina Colombia si tiene casi 3 millones de venezolanos? Que eso también hay que analizarlo, ¿sí? De venezolanos, casi 3 millones. El éxodo de venezolanos, que es un país cercano como el de Colombia, pues es muy fácil de hablar, por ejemplo, en Portugal, ¿no? Hay 17,000, claro, esos 17,000 venezolanos son los que tienen recursos para coger un avión y mantenerse en el país, así sea en España, en Estados Unidos. No, estamos hablando, y por eso Colombia ha sido un poco mesurado en sus apreciaciones. Le toca con cabeza inteligente y fría de dar de dar su opinión acerca de Venezuela, porque es el país vecino. Aquí una intervención como lo pide, repito, la oposición y los bloqueos,
aquí, ¿quién es el que sufre con los voceos? María Corina se va para su casa allá en Miami y no le toca perdónenme la expresión, un pelo, pero aquí los que sufren son el pueblo, y por eso de parte del gobierno colombiano tiene que analizar eso con cabeza fría, mi querido Javi. Pues seguro, pero a veces estoy dándote toda la razón. Y yo solicito un último turno de palabras, solo apuntarte que efectivamente puede que tenga otro millón más dentro de poco de venezolanos que si Maduro vuelve otra vez a establecerse en el poder, las previsiones de los expertos auguran otros 3 millones de exiliados. Por lo tanto, no sé si será peor el remedio que la enfermedad, pero, repito, doctores tiene la geopolítica, que lo entenderán mejor que yo. Si me permiten, ruego un último turno de palabras y yo cerraré el programa desde la óptica, repito, de presentador. Ya no soy un tertuliano. ¿Tiene alguien la palabra, don Gilson? O para cerrar un poco y concluir todo este debate en torno a una encrucijada, y la encrucijada es muy clara: o apostamos por una Venezuela democrática o sigue la tiranía instalada. Esa es la encrucijada en la cual se encuentra en estos momentos Venezuela. La encrucijada es un cruce de caminos que significa puede retomar una vía democrática Venezuela, o va a volver a instalarse el chavismo-madurismo. Bueno, mi querido hermano, la verdad que es un tema muy, muy, muy complicado. No creo que Nicolás Maduro vaya a dejar el poder así nomás, porque eso significaría ir a la cárcel, responder por varios crímenes de lesa humanidad que ha tenido él durante su gobierno. Entonces no es bobo. Y segundo fuentes, no domingo nos pasaron, Dionisio Cabello fue el que hizo con que él tomara esa postura, porque según algunas personas allegadas, dice que él en primeros momentos llegó a reconocer la derrota por Edmundo, pero infelizmente pasó lo que pasó y Diosdado Cabello parece que cambió todo, ¿no? Ya que esas personas se van a la cárcel, si pierden la política se van a la cárcel. Y también yo pongo la culpa en la oposición venezolana, porque la oposición venezolana no sabe hacer política de acuerdo a la necesidad. No se puede querer democracia en un país que no hay. Hay que comprar a los militares, hay que dar inmunidad a ellos, principalmente por los crímenes que han cometido. Hay que dar un montón de tener herramientas para que esas personas se puedan voltear en contra del régimen. De lo contrario, va a estar ahí perdiendo tiempo. Cuando empezó las elecciones, yo he dicho, ¿no?, para una diputada en el enlace, no es más fácil ya declarar a Maduro presidente do que perder todo ese tiempo y hasta vida, ¿no?, que se cobró. Y eso es lo que pasa, no hay como implementar una democracia en un país donde está controlado por un sistema dictatorial que viene ya a más de 25 años, está en el poder y no va a soltar. Entonces, ese es nuestro punto de vista desde acá, mi querido hermano. Y no se olviden de escuchar hoy Enlace Sudamericano, que va a tener mucho más a respecto de eso. Fuerte abrazo. Pues, seguiré, me parece, siempre desde tu sensata y pragmática voz, seguiremos ese ejemplo en Enlace Sudamericano, hoy a las 12 hora de Europa, hora de Madrid. Y también, además, creo que tiene razón. Hay que saber pactar, como aquí ocurrió con la dictadura franquista militar que estuvo en España 40 años. Hubo una transición pactada con amnistía reconocida en ambos sentidos. Y una amnistía supone un gran perdón y un empezar sin este problema de lo que tú dices. Creo que amenazarles con la orden de captura o de arresto, pues lo único que hace al régimen es todavía enquistarse más. Creo que tu punto de vista pragmático es clave, y que igual que hubo transiciones donde, repito, hubo amnistía, o sea,
perdones totales tanto a los militares como a los afectos al régimen y a sus líderes. Creo que esa amnistía y ese pacto podría ser una salida, y como siempre nuestro director Gilson siempre ve el lado más sensato y práctico. Claro, es muy difícil sin tener esas condiciones, digamos, de pactar con el enemigo, poder hacer unas elecciones, porque el régimen se aísla, y eso es lo que está, creo, haciendo que la oposición no consiga que se vuelva al camino democrático. Tal vez excesivos principios y poco pragmatismo. Creo que ya hemos cumplido el programa largamente, y, como bien dices, seguiremos con estos mismos planteamientos más adelante en Enlace Sudamericano por la noche en horario español o europeo. Y, por supuesto, yo desde aquí apoyaría siempre al pueblo venezolano en el exilio y en el interior, porque creo que la causa nuestra es la integración de nuestros hermanos latinoamericanos en entes supranacionales que impidan que alguno de estos estados-naciones cometan estas tropelías, y esa integración, igual que la Unión Europea, con un banco fuera del alcance de los políticos populistas y demás. Es muy difícil que la Unión Europea, aunque haya regímenes más o menos díscolos, puedan utilizar esa total soberanía, sino que les impide llegar a esos tipos de tiranías contrarios a todos los derechos humanos reconocidos. Y, por último, además de esa integración, esperemos que esa integración latinoamericana, cuando se produzca, sea para la prosperidad y el bienestar. Pues un fuerte abrazo, y esta línea editorial, repito, tiende puentes de aprendizaje desde la Unión Europea y desde Iberoamérica, porque creo que también tenemos mucho que aprender de vosotros, porque en Europa también nos estamos confundiendo, sobre todo no apoyando y fortaleciendo las democracias, por muchos motivos que no vienen ahora al cuento. Muchas gracias, y salvo error o omisión, seguimos subiendo en audiencia, que eso es lo importante. Que nos sigan ustedes, porque creo que somos leales a nuestra causa. Un abrazo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.